cuando la mujer apache vio al ranchero y gritó por la serpiente de cascabel. El sol brillaba con fuerza sobre las colinas polvorientas de la reserva apache. La luz dorada iluminaba cada roca, cada arbusto seco, y parecía que todo el paisaje estaba pintado con tonos cálidos. La mujer apache caminaba despacio por un sendero que serpenteaba entre cactus, arbustos bajos y piedras dispersas. Sus pasos eran cuidadosos, porque conocía bien el terreno, había recorrido esos caminos desde niña, y cada piedra, cada curva del sendero, le era familiar. El aire olía a tierra seca y a plantas silvestres, y de vez en cuando el viento levantaba un poco de polvo que flotaba en el aire antes de asentarse nuevamente sobre el suelo caliente. Ella vestía ropa cómoda, ligera y de colores neutros que se mezclaban con el entorno. Sus botas eran resistentes, y con cada paso hacía un leve crujido sobre la arena. La mujer llevaba consigo una pequeña mochila donde guardaba agua, algo de comida y un cuaderno donde, de vez en cuando, anotaba lo que veía en la naturaleza, los nombres de las plantas, los animales que encontraba y pequeños detalles que le llamaban la atención. Era una persona observadora, siempre lista para notar cualquier cambio en el entorno. Aquel día, como todos los días que caminaba sola, estaba concentrada en los sonidos del lugar. Podía escuchar a lo lejos el canto de algunos pájaros y el zumbido de insectos que se movían entre los arbustos. Cada sonido la ayudaba a orientarse y a mantener la atención en lo que sucedía a su alrededor. Sabía que el desierto, aunque hermoso, podía ser impredecible. Por eso nunca bajaba la guardia. Mientras caminaba, recordaba la historia que le contaba su abuela sobre esos caminos. La abuela le hablaba de los ancestros que habían vivido en la región, de cómo aprendieron a leer la tierra, a entender el clima y a reconocer los rastros de los animales. La mujer sentía que, al recorrer esos senderos, estaba conectando con su historia y con la sabiduría de quienes la habían precedido. Cada roca, cada arbusto, cada animal era un recordatorio de la vida que existía mucho antes de que llegaran los caminos modernos y los coches. En cierto momento, se detuvo un instante para observar un grupo de mariposas que revoloteaban alrededor de unas flores silvestres. Su movimiento era lento y elegante, y parecía que danzaban con el viento. La mujer sonrió para sí misma, apreciando ese momento de calma. Luego continuó su camino, sintiendo cómo el sol calentaba su espalda y cómo el polvo se pegaba ligeramente a sus botas. Cada paso la hacía sentirse más conectada con el lugar, más consciente de la vida que la rodeaba. A medida que avanzaba por el sendero, empezó a notar algunas huellas en la arena. No eran recientes, pero le llamaron la atención. Había marcas de botas grandes, probablemente de alguien que había pasado por allí en días anteriores, y algunas huellas de animales pequeños que corrían de un lado a otro. La mujer miraba con cuidado, intentando adivinar qué tipo de animal podría haberlas hecho. A veces se sorprendía al ver rastros de criaturas que nunca había encontrado antes, pero siempre disfrutaba de esa sensación de descubrimiento. El día era caluroso, pero un ligero viento le ayudaba a mantenerse fresca. Respiraba profundamente, disfrutando del aroma a tierra seca y a plantas. Cada inhalación la hacía sentir más viva y atenta. Sabía que, aunque el día parecía tranquilo, en el desierto cualquier momento podía traer una sorpresa, un animal que apareciera de repente, un cambio en el clima o algo que simplemente llamara su atención. Por eso, a pesar de la calma, no perdía nunca la concentración. Mientras caminaba, recordó que hoy tenía que ir hasta un lugar específico del sendero, un pequeño claro que se abría entre las rocas. Allí, según su rutina, solía sentarse un momento para descansar, beber agua y observar el paisaje. Era un lugar donde se sentía segura, donde podía tomarse un tiempo para pensar y escribir algunas notas en su cuaderno. Se detuvo un instante frente a una roca grande, respiró hondo y continuó, disfrutando de la sensación de libertad que le daba el caminar sola por el desierto. A lo lejos, pudo notar algo que no esperaba, la silueta de una persona que se acercaba lentamente por el sendero. Aunque no podía distinguir con claridad si era hombre o mujer, algo en la forma de caminar le hizo poner atención.
Su instinto le decía que debía estar alerta, pero sin alarmarse. Continuó avanzando, ajustando la mochila sobre su hombro y observando cuidadosamente los movimientos de la figura distante. Su experiencia le enseñaba que no siempre había peligro, pero que la precaución era importante. El sendero se hacía más estrecho a medida que se acercaba al claro. Las piedras eran más grandes y el terreno un poco más irregular. Cada paso requería atención para no tropezar. Mientras avanzaba, pensaba en cómo su vida había estado siempre ligada a la naturaleza. Había aprendido a reconocer el comportamiento de los animales, a identificar plantas comestibles y medicinales, y a respetar el equilibrio del ecosistema que la rodeaba. Cada paseo por el desierto era una oportunidad para poner en práctica lo que había aprendido desde pequeña. En ese momento, un pequeño movimiento en el suelo llamó su atención. Algo se desplazaba lentamente entre las piedras. Sus ojos se enfocaron rápidamente y sus sentidos se agudizaron. No era raro encontrar criaturas pequeñas en el desierto, y su experiencia le enseñaba a observar sin acercarse demasiado. Sabía que mantener distancia era importante para protegerse y para no molestar a los animales. La mujer continuó caminando con cuidado, sintiendo que cada detalle del lugar cobraba más importancia. El sol seguía alto, y las sombras de los cactus se alargaban sobre la arena caliente. Todo parecía tranquilo, pero su atención estaba alerta a cualquier señal de cambio. Cada sonido, cada movimiento a lo lejos, era registrado por su mente con precisión. Su conocimiento del entorno le daba confianza, pero también un respeto profundo por la naturaleza que la rodeaba. Finalmente, después de un buen tramo caminando, se acercaba al claro. Podía sentir cómo el terreno se abría y cómo la luz del sol caía de manera más directa sobre la arena. Era un lugar que le resultaba familiar, donde los pequeños detalles del paisaje la reconfortaban. Cada roca, cada arbusto, cada sombra tenía un significado, y ella lo apreciaba profundamente. Se detuvo por un instante, respiró hondo y miró alrededor. A lo lejos, la figura que había visto antes seguía acercándose lentamente, pero ahora estaba más cerca y podía distinguir mejor su forma. Sin perder la calma, la mujer apache ajustó la mochila, se preparó para continuar su camino y mantuvo la atención en el sendero frente a ella. Cada paso que daba estaba lleno de cuidado y respeto por el entorno, y aunque su mente estaba tranquila, sabía que debía estar lista para cualquier eventualidad. En ese instante, el viento sopló con más fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo y haciendo que el desierto se sintiera aún más vivo. La mujer se detuvo un momento, disfrutando de la sensación, y continuó avanzando, confiada en sus pasos, en su experiencia y en la conexión que sentía con la tierra que la rodeaba. La mujer apache avanzaba con pasos cuidadosos por el sendero, sintiendo cómo la arena cálida se acomodaba bajo sus botas con cada pisada. Cada movimiento suyo era consciente, medido, como si cada paso tuviera un propósito en la conversación silenciosa que ella mantenía con la tierra. Su mirada recorría los arbustos y las piedras, buscando detalles que a otros podrían parecerles insignificantes. Notaba las pequeñas hojas que brillaban bajo el sol, el zumbido de los insectos entre las flores, y hasta el reflejo de la luz sobre la arena clara. Todo formaba parte de un escenario que ella conocía, pero que siempre encontraba fascinante. A lo lejos, una sombra comenzó a moverse entre los arbustos. Al principio apenas se notaba, y la mujer pensó que era un animal pequeño buscando refugio del sol. Pero a medida que se acercaba, la forma se hizo más clara, era un ser humano. Un hombre, con ropa de trabajo de colores claros, botas polvorientas y un sombrero que protegía su rostro del sol intenso, avanzaba lentamente por el mismo sendero. Ella no había escuchado ningún sonido de pasos hasta ese momento, la tranquilidad del desierto se había mantenido intacta hasta que apareció esa figura. El corazón de la mujer no se aceleró de inmediato, pero su instinto la hizo frenar un poco. Desde joven había aprendido a prestar atención a las señales del entorno y a reaccionar ante lo inesperado. Se detuvo y lo observó a distancia, intentando descifrar si representaba algún peligro o simplemente era otro viajero por el desierto.
Su mirada era clara y enfocada, pero su postura era relajada, porque sabía que la calma le permitía actuar con claridad en cualquier situación. Mientras evaluaba la situación, un pequeño movimiento a su lado captó su atención. Entre las piedras y la arena, algo se movió lentamente. Su primer pensamiento fue de precaución, podía ser cualquier animal del desierto, pero había algo que la hizo reaccionar de inmediato. Con un reflejo que había aprendido desde niña, levantó una mano, señalando hacia el lugar donde percibió el movimiento, y gritó con voz firme pero controlada. «Cuidado, serpiente de cascabel». El grito cortó la quietud del desierto. El hombre, sorprendido, detuvo su paso de inmediato. Levantó las manos y miró hacia donde la mujer señalaba, intentando comprender qué había sucedido. La sorpresa se reflejaba en su rostro, pero no había miedo, solo curiosidad y la necesidad de evaluar la situación con cuidado. La mujer, mientras tanto, retrocedió un par de pasos instintivamente, manteniendo la distancia entre ella y lo que creía que era el peligro. El desierto parecía contener el aliento. Cada sonido, desde el zumbido de los insectos hasta el crujido de la arena bajo los pies, parecía amplificarse en aquel momento. La mujer observaba con atención, sus ojos moviéndose rápidamente de las piedras a la figura del hombre, asegurándose de que no hubiera ningún malentendido. Sabía que la presencia de otro ser humano podía alterar la dinámica de aquel espacio que hasta ese momento había sido suyo. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, observando con cuidado el lugar que la mujer señalaba. Sus movimientos eran lentos, pensados, como alguien que sabe que un error podría complicar las cosas. Miró entre las piedras y la arena, buscando cualquier signo de la serpiente. Mientras tanto, la mujer mantenía la postura firme, con los pies bien plantados en el suelo, lista para reaccionar si fuera necesario. No estaba asustada por el hombre, su preocupación era protegerse del animal que percibía cerca. La figura del hombre se acercaba un poco más, sin apresurarse, respetando el espacio de la mujer y del lugar. Ella podía ver que su sombrero lanzaba una sombra sobre su rostro, pero no era posible distinguir su expresión exacta. Lo único claro era que no se movía de manera brusca y que parecía evaluar la situación con cuidado. La mujer sentía una mezcla de curiosidad y tensión, quería asegurarse de que la serpiente no representara un peligro inmediato, pero también estaba intrigada por aquel desconocido que aparecía en su camino. Mientras observaba, recordó historias que su abuela le contaba sobre los encuentros en el desierto, relatos de personas que habían aprendido a respetar la naturaleza y a convivir con ella sin alterarla. La mujer sabía que la paciencia y la atención eran claves en esos momentos. Por eso, respiró profundamente, tratando de calmar la tensión que sentía, y observó con detenimiento cada movimiento a su alrededor. De repente, un ligero movimiento de arena llamó nuevamente su atención. Allí, entre dos piedras grandes, se movía lentamente algo que parecía una serpiente. Sus colores se confundían con las piedras, pero la forma era reconocible para ella. La mujer arqueó ligeramente las cejas y mantuvo la voz firme, «Cuidado, está aquí». El hombre asintió levemente, entendiendo la señal y manteniéndose a una distancia prudente. Ella comenzó a hablarle con voz tranquila pero firme, explicando que el lugar era conocido por la presencia de serpientes y que la precaución era necesaria. El hombre la escuchaba atentamente, asintiendo mientras evaluaba cómo acercarse o cómo moverse sin perturbar al animal. La mujer se dio cuenta de que su instinto había sido correcto y que la calma que mantenía le permitía comunicar con claridad lo que estaba sucediendo. El sol seguía alto, iluminando el sendero y haciendo que cada piedra brillara con un reflejo intenso. La mujer ajustó la mochila sobre su hombro, consciente de que cualquier movimiento brusco podía atraer la atención de la serpiente. Sus manos se movían con cuidado, evitando tocar cualquier cosa que pudiera provocar al animal. Al mismo tiempo, mantenía la mirada fija en el hombre, asegurándose de que él también respetara la distancia. El hombre, por su parte, se movía con cuidado, observando los detalles del terreno y evaluando cada paso que daba.
Su experiencia parecía evidente, sabía que apresurarse podría ser riesgoso y que la paciencia era la mejor estrategia. La mujer lo observaba, apreciando su cautela, y sintió una ligera sensación de alivio, no estaba sola en ese momento de atención compartida hacia el entorno. Mientras la tensión del momento se mantenía, la mujer comenzó a notar detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos, la forma en que la serpiente se deslizaba entre las piedras, el brillo de su piel bajo el sol y el leve movimiento de su lengua explorando el aire. Cada pequeño gesto del animal era importante, y la mujer lo registraba cuidadosamente, asegurándose de que ni ella ni el hombre interfirieran con su camino. A lo lejos, algunos arbustos se movieron levemente con el viento, creando sombras que parecían acompañar el movimiento de la serpiente. La mujer se concentró, bloqueando los sonidos del viento y enfocándose únicamente en el sendero y en el animal. Su respiración se volvió más lenta y consciente, un recordatorio de que cada momento requería atención y respeto por la naturaleza que la rodeaba. El hombre, manteniendo la calma, retrocedió un paso y señaló con la mano hacia otro lado, como sugiriendo una ruta alternativa para que ambos pudieran mantenerse seguros. La mujer asintió, entendiendo su gesto, y juntos comenzaron a moverse lentamente, manteniendo la atención en cada piedra y en cada sombra que podría esconder a la serpiente. En ese instante, la mujer sintió una mezcla de adrenalina y fascinación. El encuentro con la serpiente y la aparición del hombre inesperado transformaban el sendero familiar en algo nuevo y lleno de posibilidades de aprendizaje. Sabía que cada detalle, cada observación, era importante y que aquel momento sería recordado mucho después de que el sol se ocultara y que el sendero quedara en silencio nuevamente. Respirando profundamente, la mujer continuó observando, ajustando su mochila y manteniendo la atención en cada movimiento del hombre y de la serpiente. Cada paso era medido, cada gesto consciente, y la interacción entre ellos era silenciosa pero clara, respeto mutuo y comunicación a través de movimientos y miradas. La escena era tranquila, pero cargada de tensión contenida, como un equilibrio delicado que dependía de la atención de cada uno. A medida que avanzaban, la mujer notó que la serpiente comenzaba a moverse hacia un lugar más alejado, desapareciendo lentamente entre las piedras. Su instinto le indicó que era seguro mantener la distancia y continuar, pero no sin antes observar con detalle cómo el animal se alejaba. El hombre, consciente de ello, permaneció a su lado, respetando su espacio y la distancia necesaria para no perturbar al animal. El sol continuaba cayendo sobre el desierto, y la luz dorada daba un brillo especial a cada roca, cada arbusto y cada sombra. La mujer, mientras caminaba, sentía que el sendero estaba lleno de historias invisibles, de lecciones que solo podían aprenderse observando y respetando la naturaleza. Cada paso era una oportunidad para aprender y conectarse con el entorno, y cada movimiento de la serpiente y del hombre era una lección de paciencia y atención. La mujer apache sonrió levemente, sintiendo una mezcla de alivio y fascinación. Había reaccionado a tiempo, había comunicado su preocupación y había mantenido la calma mientras evaluaba la situación. Su experiencia, su atención y su respeto por la naturaleza habían hecho que aquel momento se resolviera sin problemas. Al mismo tiempo, sentía curiosidad por aquel hombre que caminaba por el desierto con cuidado y respeto, y se preguntaba qué historias tendría él sobre aquellos caminos. Mientras continuaban su trayecto, la mujer sabía que aquel encuentro quedaría grabado en su memoria. No solo por la sorpresa inicial, sino por la manera en que la atención, el respeto y la calma habían transformado un momento potencialmente complicado en una experiencia de aprendizaje y conexión con la naturaleza. Cada detalle, cada sombra y cada movimiento eran recordatorios de la importancia de la observación y la paciencia. Finalmente, la serpiente desapareció entre las piedras, dejando el sendero libre. La mujer respiró hondo, relajando los músculos que había mantenido tensos durante los últimos minutos. El hombre sonrió levemente, y aunque no dijeron palabras en ese momento, ambos compartieron una sensación de respeto mutuo y comprensión silenciosa. La escena había sido intensa, pero también enriquecedora,
un recordatorio de cómo la naturaleza y la atención pueden enseñar lecciones inesperadas a quienes saben observar. La mujer apache caminaba con pasos cuidadosos, manteniendo la distancia entre ella y el hombre que aparecía inesperadamente en su sendero. Aunque la serpiente se había retirado lentamente entre las piedras, la sensación de alerta no desapareció. Cada sombra, cada piedra, parecía tener vida propia, y la mujer sabía que su instinto era su mejor aliado. Avanzaba despacio, asegurándose de no hacer movimientos bruscos, pero también consciente de que no podía quedarse quieta demasiado tiempo. El sol empezaba a inclinarse, y la luz dorada del desierto se mezclaba con sombras alargadas que parecían moverse suavemente sobre la arena. El hombre se acercaba un poco más, respetando siempre la distancia que la mujer mantenía. Sus pasos eran seguros y silenciosos, demostrando experiencia en caminar por terrenos difíciles. A pesar de la tensión inicial, había algo en su manera de avanzar que transmitía tranquilidad. La mujer lo observaba con atención, evaluando si sus intenciones eran seguras y respetuosas. Era un extraño, sí, pero parecía comprender la importancia de la cautela en aquel ambiente. Mientras avanzaban, notaron que el sendero se estrechaba aún más. Las piedras grandes y los arbustos bajos hacían que fuera difícil moverse sin cuidado. La mujer indicó con un gesto que el hombre debía seguir por un lado para no asustar a la serpiente, aunque ya estaba alejada. Sin embargo, su instinto le decía que algo no estaba del todo tranquilo. En la naturaleza, a veces los peligros no eran evidentes a simple vista, y uno debía aprender a anticiparlos. El hombre observó las piedras y los arbustos con atención, siguiendo los gestos de la mujer. Cada vez que ella señalaba un lugar, él se detenía y evaluaba la ruta con cuidado. Aunque no se dijeron palabras en ese momento, existía una comunicación silenciosa basada en gestos, miradas y comprensión mutua. La mujer notó que la serenidad del hombre hacía que ella se sintiera menos sola, aunque su atención seguía enfocada en cada movimiento alrededor. A medida que avanzaban, un pequeño animal cruzó el sendero frente a ellos. Era un roedor del desierto que buscaba sombra entre las piedras. La mujer sonrió levemente, era un recordatorio de que la vida seguía su curso incluso en medio de momentos de tensión. La serpiente, el hombre y ahora el pequeño animal formaban parte de un ecosistema donde cada movimiento tenía sentido. Observarlo le daba tranquilidad, pero también le recordaba que debía mantener la atención. Sin embargo, la calma era frágil. La mujer notó un movimiento sospechoso entre las piedras cercanas. No podía distinguir con claridad qué era, pero su experiencia le decía que debía reaccionar con cuidado. Se detuvo, levantando una mano para indicar al hombre que hiciera lo mismo. Él asintió, comprendiendo que la paciencia era necesaria. Mantuvieron la mirada fija en el lugar, sin hacer ruido, esperando a que cualquier movimiento se revelara. De repente, un destello de color y movimiento llamó su atención, una serpiente más pequeña se deslizaba cerca de un arbusto bajo. No era la misma que habían visto antes, pero su presencia exigía precaución. La mujer respiró hondo, controlando su reacción, y ajustó la mochila sobre su hombro para moverse con más facilidad si fuera necesario. El hombre retrocedió un paso, respetando el espacio de la mujer y manteniendo la distancia segura. Mientras observaban, la mujer comenzó a notar cómo la luz del sol jugaba con las sombras de las piedras y los arbustos, creando formas que podían confundir la vista. Su instinto le recordaba que no debía fiarse solo de lo que parecía real. En el desierto, la percepción podía engañar si uno no estaba atento. Cada piedra, cada arbusto, podía esconder pequeños movimientos, y cada sonido podía indicar la presencia de algún animal. El hombre parecía comprender la importancia de cada detalle. Observaba el terreno, evaluando dónde podía pisar y cómo evitar cualquier encuentro inesperado. La mujer lo notó y, aunque no lo conocía, sintió una especie de respeto silencioso hacia él. Su manera de caminar, su paciencia y su atención demostraban que no era un intruso imprudente, sino alguien que también entendía la naturaleza del lugar.
A medida que avanzaban, un viento ligero comenzó a soplar, moviendo las hojas secas y levantando polvo de la arena. La mujer se inclinó ligeramente para proteger su rostro, mientras sus ojos seguían atentos al sendero. El viento traía consigo nuevos sonidos, el crujido de las hojas, el zumbido de los insectos y un movimiento suave entre las piedras. Cada uno de esos sonidos requería interpretación, y la mujer los recibía como señales que ayudaban a mantener la seguridad. El hombre, percibiendo la tensión del ambiente, se mantuvo cerca pero sin invadir el espacio de la mujer. Su presencia, aunque inesperada, empezaba a sentirse como un apoyo silencioso. La mujer notó que podía comunicarse con él sin palabras, usando gestos y miradas, algo que había aprendido desde pequeña al observar cómo los ancestros se entendían en silencio con el entorno. Era un tipo de comunicación que requería paciencia, atención y respeto mutuo. Mientras avanzaban, la mujer recordó momentos de su infancia cuando caminaba por esos mismos senderos con su familia. Su abuela le enseñaba a observar la tierra, los arbustos, los rastros de los animales y las piedras que parecían inertes pero podían indicar movimiento cercano. Cada paseo era una lección sobre la vida en el desierto, sobre la paciencia, la observación y la importancia de no apresurarse. Ahora, con el hombre a su lado y la serpiente cerca, esas lecciones cobraban un significado más profundo. El sendero se hacía cada vez más difícil de recorrer. Las piedras eran irregulares y los arbustos bajos obligaban a esquivar con cuidado cada paso. La mujer indicó con un gesto hacia un pequeño claro donde podrían moverse con más seguridad. El hombre asintió y se movió siguiendo la indicación, siempre manteniendo los ojos en el terreno. La tensión del momento parecía disminuir un poco gracias a la coordinación silenciosa entre ambos. Sin embargo, la situación aún tenía momentos de incertidumbre. Cada paso debía ser medido, cada gesto evaluado. La mujer sabía que el desierto no perdonaba la imprudencia, y que incluso un pequeño error podía generar un inconveniente. El hombre parecía entenderlo igualmente, y juntos avanzaban con cuidado, como si caminaran en una coreografía donde cada movimiento debía ser preciso y respetuoso del entorno. Mientras se acercaban al claro, la mujer notó nuevamente la presencia de la serpiente, esta vez más cerca del camino. Su cuerpo se movía lentamente entre las piedras, mezclándose con los colores del terreno. La mujer respiró hondo, recordando que no debía entrar en pánico. Su experiencia le enseñaba que mantener la calma era la mejor forma de garantizar la seguridad. El hombre retrocedió un paso, haciendo un gesto para que la mujer avanzara primero, demostrando consideración y comprensión de la situación. El viento seguía soplando suavemente, y los sonidos del desierto se entremezclaban en un ritmo constante, el zumbido de los insectos, el crujido de la arena bajo los pies, y el leve susurro del viento entre los arbustos. La mujer se sentía concentrada, cada sentido alerta, pero también disfrutando de la conexión que tenía con el lugar. Sabía que cada momento era una oportunidad de aprendizaje, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la paciencia, la observación y la cooperación silenciosa con otros seres humanos. Mientras avanzaban lentamente hacia el claro, la mujer comenzó a notar detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos, pequeñas huellas de animales en la arena, la forma en que la luz se reflejaba en ciertas piedras, y el movimiento de la serpiente que parecía estar buscando un lugar seguro. Cada detalle reforzaba la importancia de la atención plena, de la observación consciente y de la paciencia. El hombre, siguiendo el ritmo que la mujer marcaba, comenzó a hablar en voz baja sobre cómo había aprendido a moverse por terrenos similares en su propia experiencia. Sus palabras eran calmadas, informativas, y la mujer las escuchaba con interés, notando que compartían una filosofía similar, respeto por el entorno, paciencia y observación. Aunque no se conocían, esa conexión silenciosa y esa manera de actuar con cuidado creaban un vínculo inesperado entre ellos. Finalmente, llegaron al claro. La mujer se detuvo un instante, respirando profundamente y observando el paisaje a su alrededor. El terreno abierto les daba más espacio para moverse, y la serpiente parecía haberse retirado a un lugar más seguro.
La tensión disminuyó ligeramente, pero la mujer permanecía atenta, consciente de que cualquier movimiento podía revelar nuevos detalles del entorno. El hombre se detuvo a su lado, respetando su espacio, y ambos permanecieron en silencio unos instantes. La mujer sintió una mezcla de alivio y fascinación. La situación había sido compleja, pero gracias a la atención, la paciencia y la cooperación silenciosa, habían logrado avanzar sin incidentes. La experiencia reforzó su respeto por la naturaleza y por la forma en que los seres humanos podían interactuar de manera armoniosa con ella. En ese momento, la mujer comprendió que aquel encuentro, inesperado y lleno de tensión, también era una oportunidad de aprendizaje. No solo había puesto a prueba su capacidad de reacción y observación, sino que también había descubierto que la comunicación silenciosa y el respeto mutuo podían transformar situaciones complicadas en experiencias de colaboración y comprensión. La mujer apache permaneció inmóvil un instante, respirando con calma, mientras observaba el sendero frente a ella. La serpiente que había visto antes se movía lentamente entre las piedras, su cuerpo ondulando con suavidad pero con la precisión característica de su especie. Cada uno de sus movimientos parecía estudiado, como si supiera exactamente dónde estaba y hacia dónde quería ir. La mujer, aunque sabía que no había peligro inmediato, sentía cómo la tensión del momento se intensificaba. No había prisas, todo requería atención y paciencia. El ranchero, a unos pasos detrás, también se detuvo. Sus ojos seguían atentos al animal y al entorno, evaluando cada posibilidad sin perder la calma. Había algo en la forma de moverse de la serpiente que capturaba toda su atención. Sabía que un solo error, un movimiento brusco, podría alterar la situación, y por eso mantenía la serenidad mientras avanzaba con cuidado. Su experiencia le enseñaba que la paciencia era la mejor aliada en esos momentos. La mujer arqueó ligeramente las cejas y levantó una mano, señalando la dirección que consideraba segura. El ranchero asintió y se movió siguiendo la indicación, asegurándose de mantener la distancia correcta. Aquel gesto silencioso era todo lo que necesitaban para entenderse. Ninguna palabra era necesaria. La coordinación se basaba en observación, respeto y una atención compartida al entorno. Mientras avanzaban, el viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban alrededor de sus pies. La luz del sol, que ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, hacía que cada sombra se alargara y se mezclara con las piedras. La serpiente, consciente de los movimientos a su alrededor, parecía evaluar sus propias opciones. Se movía con cuidado, buscando un lugar seguro entre las rocas, y la mujer se sorprendió de lo precisa que podía ser su percepción del entorno. Cada paso que daban estaba cuidadosamente calculado. La mujer se inclinaba ligeramente para no perder de vista la serpiente y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio sobre las piedras irregulares. Sus botas crujían suavemente sobre la arena, y cada sonido parecía amplificarse en la quietud del desierto. El ranchero caminaba detrás, asegurándose de no pisar lugares donde el animal podría aparecer y observando la dirección de la luz para anticipar cualquier sombra que pudiera engañar la vista. De repente, la serpiente se detuvo en un pequeño claro entre las piedras y la tensión se hizo más evidente. Sus ojos parecían analizar cada movimiento alrededor y su lengua se movía en pequeños destellos, como si estuviera explorando el aire y evaluando la situación. La mujer respiró hondo, controlando su propia reacción. Sabía que aquel era un momento crítico, un paso en falso de cualquiera de ellos podría alterar el delicado equilibrio del entorno. El ranchero, consciente de la importancia de la paciencia, se inclinó ligeramente hacia adelante y señaló un pequeño espacio seguro donde podrían moverse sin molestar a la serpiente. La mujer entendió el gesto de inmediato y comenzó a avanzar con cuidado, asegurándose de mantener la distancia correcta y de observar cada piedra y cada sombra. Cada movimiento era medido, como un baile silencioso entre ellos y el animal. Mientras avanzaban lentamente, la mujer notó detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos, la forma en que la luz del sol reflejaba en la arena, el leve movimiento de las hojas secas, y la manera en que la serpiente ajustaba su cuerpo entre las piedras.
Cada detalle era importante, y su experiencia le enseñaba a no ignorar nada. Incluso un gesto mínimo podía indicar un cambio en la situación. El ranchero continuó siguiendo sus movimientos, siempre atento a la reacción de la serpiente y a cualquier posible señal que indicara que el animal se sentía incómodo. Su coordinación silenciosa con la mujer apache era notable, no necesitaban palabras para comunicarse, porque ambos entendían la importancia de la calma, la observación y la paciencia. Cada paso que daban juntos parecía fortalecer un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. De repente, la serpiente se deslizó ligeramente hacia un lado, moviéndose con precisión entre las piedras. La mujer arqueó las cejas y ajustó su postura, lista para modificar su camino si fuera necesario. Su experiencia le enseñaba que no debía adelantarse ni apresurarse, cada movimiento debía ser medido y consciente. El ranchero también ajustó sus pasos, asegurándose de que la distancia entre ellos se mantuviera y de no interferir en el camino del animal. Mientras avanzaban, la mujer recordó enseñanzas de su abuela: observar sin intervenir, respetar la vida que nos rodea y actuar con atención plena. Cada momento del desierto podía ser una lección de paciencia, y aquel encuentro con la serpiente lo demostraba claramente. Sentía que la naturaleza misma les enseñaba a coordinarse, a comprender y a moverse en armonía. El viento seguía soplando suavemente, y la luz del sol proyectaba sombras largas sobre la arena. La serpiente se movía con lentitud, buscando un lugar donde ocultarse entre las piedras. La mujer se inclinó ligeramente, observando cada movimiento, y ajustó su mochila sobre el hombro para mantener el equilibrio. Cada paso era un acto de atención consciente, y cada gesto del ranchero le recordaba que la cooperación silenciosa podía resolver situaciones complicadas sin riesgo. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. La serpiente se detuvo entre dos rocas, y ambos comprendieron que debía pasar un tiempo antes de que pudieran continuar sin problemas. La mujer respiró profundamente, calmando los latidos de su corazón y enfocándose en mantener la calma. El ranchero se detuvo a su lado, respetando su espacio y observando cómo la serpiente evaluaba sus movimientos. La escena parecía suspendida en el tiempo, un instante donde la paciencia y la atención eran las únicas herramientas disponibles. Mientras esperaban, la mujer notó la belleza del entorno. Las piedras tenían formas únicas, la arena brillaba con destellos dorados y los arbustos bajos se movían suavemente con el viento. La serpiente, aunque era motivo de alerta, también formaba parte de esa belleza natural, y la mujer sintió una especie de admiración silenciosa por su precisión y su manera de adaptarse al entorno. Era un recordatorio de que cada ser vivo tiene su lugar, y que la observación y el respeto son esenciales para coexistir. El ranchero, percibiendo la serenidad de la mujer, se permitió relajarse un poco, aunque sin perder la atención. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, y de vez en cuando señalaba con un gesto un lugar seguro para avanzar. La mujer asintió, comprendiendo la importancia de moverse con armonía y de no alterar el delicado equilibrio de la situación. La comunicación silenciosa entre ellos demostraba que la cooperación podía superar cualquier tensión inicial. Finalmente, la serpiente decidió continuar su camino, deslizándose lentamente hacia un lugar más alejado entre las piedras. La mujer respiró hondo, aliviada pero manteniendo la atención, y ajustó su postura para seguir avanzando. El ranchero hizo lo mismo, asegurándose de que ambos pudieran moverse de manera segura sin interferir con el animal. Cada paso que daban parecía un pequeño triunfo de paciencia y coordinación. Mientras avanzaban por el sendero, la mujer reflexionó sobre lo que acababa de suceder. La situación había sido delicada, pero la combinación de experiencia, observación y cooperación silenciosa les permitió avanzar sin incidentes. Sentía un profundo respeto por la serpiente, por el hombre a su lado y por el desierto que los rodeaba. Cada detalle del encuentro era una lección sobre la importancia de la calma, la atención y la comprensión del entorno. El viento continuaba moviendo suavemente las hojas secas y levantando polvo que flotaba alrededor de sus pies. La luz del sol comenzaba a cambiar de color,
tiñendo el desierto con tonos anaranjados y dorados. La mujer y el ranchero caminaban juntos, pero con una coordinación silenciosa que demostraba que habían aprendido a respetar el espacio y las necesidades de cada uno. La tensión inicial se había transformado en una sensación de armonía y cooperación. Mientras avanzaban hacia un terreno más abierto, la mujer sintió que aquel momento crítico había fortalecido su confianza. Había manejado la situación con calma y atención, y había aprendido a confiar en su instinto y en la cooperación silenciosa con otra persona. La experiencia le recordó que la naturaleza enseña lecciones importantes y que la observación y el respeto son fundamentales para navegar situaciones complejas sin riesgo. El ranchero, caminando a su lado, parecía compartir la misma sensación de aprendizaje. Aunque no se habían intercambiado muchas palabras, ambos comprendían que aquel encuentro era más que un simple paseo por el desierto, era una lección sobre paciencia, respeto y la conexión silenciosa entre los seres vivos. La mujer sonrió levemente, sintiendo que la tensión del punto crítico se había transformado en una experiencia enriquecedora y memorable. La mujer apache respiró hondo mientras observaba cómo la serpiente se deslizaba lentamente entre las piedras, alejándose del sendero que ambos compartían. Su cuerpo estaba relajado, pero sus sentidos seguían atentos, como si quisiera registrar cada detalle de aquel momento final. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y naranjas que se reflejaban sobre la arena, las piedras y los arbustos bajos. Todo el paisaje parecía brillar con una luz cálida que hacía que el entorno se sintiera más pacífico y sereno. El ranchero, caminando a su lado, también mantenía la mirada sobre el sendero y las piedras, asegurándose de que no quedara ningún riesgo a su alrededor. Su expresión mostraba calma y satisfacción, el momento crítico había pasado, y ambos habían logrado avanzar sin alterar el delicado equilibrio del entorno. Aunque no habían intercambiado muchas palabras durante el encuentro con la serpiente, había un entendimiento silencioso entre ellos. Respeto, atención y colaboración habían sido suficientes para superar la tensión del momento. La mujer ajustó la mochila sobre su hombro y respiró lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se relajaba después de la concentración intensa que había mantenido durante el último tramo del sendero. Sus ojos recorrieron nuevamente el paisaje, las piedras, los arbustos, las pequeñas huellas de animales que se entrecruzaban con las de ella y el ranchero. Todo parecía formar parte de un ecosistema perfectamente equilibrado, donde cada ser vivo tenía su lugar y su función. Ella comprendió, una vez más, que caminar por el desierto no solo era un acto físico, sino también una lección constante de observación y respeto. El ranchero rompió el silencio con una voz suave y calmada. Nunca había visto a alguien manejar una situación así con tanta paciencia y atención. Es admirable. La mujer lo miró y sonrió levemente, agradecida por el reconocimiento. No era un cumplido que buscara, pero le hizo notar que su experiencia y su respeto por la naturaleza eran valorados incluso por un desconocido que había llegado de manera inesperada a su camino. Mientras continuaban avanzando, la mujer comenzó a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. La aparición de la serpiente, la tensión inicial, la necesidad de mantener la calma y la coordinación silenciosa con el ranchero habían convertido aquel paseo en algo mucho más significativo de lo que había imaginado al comenzar la caminata. Cada instante había sido una oportunidad de aprendizaje, sobre la naturaleza, sobre la paciencia y sobre cómo los seres humanos podían interactuar de manera respetuosa con el entorno y entre ellos mismos. El sol seguía descendiendo, y la luz dorada comenzaba a mezclarse con tonos más suaves y anaranjados. El desierto parecía transformarse bajo aquella luz cambiante, y la mujer sintió una conexión profunda con el paisaje. No era solo la belleza del entorno lo que la conmovía, sino la sensación de armonía que se había creado después del momento crítico. La serpiente, el ranchero y ella misma habían encontrado un equilibrio silencioso, una especie de entendimiento tácito que solo podía lograrse a través de atención y respeto mutuo. El ranchero señaló con la mano hacia un grupo de rocas donde podrían descansar un momento antes de continuar su camino.
La mujer asintió y caminó hacia ese lugar, siguiendo sus gestos. Al llegar, se sentó sobre una roca lisa y cálida, mientras el ranchero hacía lo mismo a una distancia respetuosa. Sacaron un poco de agua de sus mochilas y bebieron en silencio, disfrutando de la frescura que proporcionaba después de caminar bajo el sol del desierto. Cada sorbo parecía un pequeño ritual de calma y gratitud por haber superado la tensión anterior. Mientras bebían agua, la mujer comenzó a hablar, su voz tranquila y pausada. Hoy aprendí algo importante, dijo, mirando las sombras que se alargaban sobre la arena. No se trata solo de reaccionar ante lo inesperado, sino de mantener la calma y observar con atención. La naturaleza nos enseña paciencia si estamos dispuestos a escucharla. El ranchero asintió, comprendiéndola plenamente. Es cierto, respondió. A veces, el silencio y la observación dicen más que cualquier palabra. Hoy aprendí a moverme con cuidado y a confiar en que la atención consciente es la mejor herramienta para evitar problemas. La mujer sonrió levemente ante sus palabras. Se dio cuenta de que aquel encuentro había sido mucho más que un simple paseo por el sendero, había sido una lección de vida, un recordatorio de la importancia de respetar la naturaleza y de colaborar con otros sin necesidad de hablar demasiado. La coordinación silenciosa que habían logrado con el ranchero era un ejemplo de cómo la cooperación podía surgir de la atención y del respeto mutuo, incluso entre desconocidos. El viento seguía soplando suavemente, moviendo las hojas secas y levantando polvo que flotaba alrededor de sus pies. La luz del sol continuaba cambiando, creando reflejos dorados sobre la arena y las piedras. La mujer observó cada detalle, desde el movimiento de los insectos hasta la forma en que las sombras se desplazaban lentamente sobre el terreno. Cada instante parecía lleno de enseñanzas y de recordatorios de que la vida en el desierto requería paciencia, atención y respeto por los seres vivos que lo habitaban. Mientras descansaban, la mujer comenzó a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Pensó en cómo muchas personas caminan por el mundo sin prestar atención a los detalles, sin notar las señales silenciosas que el entorno ofrece. Ella sabía que su experiencia y su entrenamiento la habían ayudado a interpretar cada gesto, cada sombra, cada movimiento, y que esa atención había sido crucial para mantener la seguridad y la armonía en aquel momento. El ranchero, por su parte, parecía disfrutar de la tranquilidad del lugar. Su expresión era de serenidad, y sus movimientos mostraban una mezcla de respeto y curiosidad. Aunque era un extraño que había aparecido en su camino, la mujer comenzó a sentir una especie de conexión silenciosa con él. Ambos habían compartido un momento de tensión, habían coordinado sus movimientos sin necesidad de muchas palabras, y habían logrado superar un desafío de manera respetuosa y armoniosa. El sol continuó descendiendo, tiñendo el desierto de tonos cálidos que parecían abrazar el paisaje. La mujer observó cómo las sombras de los arbustos y las piedras se alargaban sobre la arena, creando un patrón que cambiaba lentamente con el paso de los minutos. Cada detalle era significativo, y su mente registraba todo con atención, el brillo de la luz sobre las piedras, el sonido del viento moviendo las hojas, y la presencia constante de la serpiente que ahora estaba lejos pero aún visible en su recorrido entre las piedras. La mujer tomó un momento para reflexionar sobre su propia experiencia. Recordó cómo la calma, la atención y la cooperación silenciosa habían sido claves para superar el momento crítico. Pensó en cómo estos principios podían aplicarse a otros aspectos de la vida, en las relaciones con las personas, en el trabajo, y en cualquier situación donde la paciencia y la observación fueran necesarias. Comprendió que aquel paseo por el desierto había sido más que un encuentro con la naturaleza, había sido una lección de vida. El ranchero, percibiendo la profundidad de sus pensamientos, permaneció en silencio. No era necesario decir nada. Ambos compartían una comprensión silenciosa de la importancia de lo que había ocurrido. La mujer sonrió levemente, sintiendo que aquel momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Cada detalle, desde la tensión inicial hasta la resolución pacífica del encuentro, era un recordatorio de la importancia de la atención, el respeto y la paciencia.
A medida que el sol se acercaba al horizonte, la mujer se levantó lentamente de la roca, ajustando su mochila sobre el hombro. El ranchero hizo lo mismo, y juntos comenzaron a caminar nuevamente por el sendero, esta vez con una sensación de tranquilidad que contrastaba con la tensión inicial. Cada paso era medido, consciente, pero más relajado. Sabían que habían superado el momento crítico y que podían continuar disfrutando del desierto con respeto y atención. El viento seguía soplando suavemente, moviendo la arena y creando pequeños remolinos que danzaban alrededor de sus pies. La mujer observó cómo la luz cambiaba de dorado a tonos más suaves de naranja y rosa, y sintió una profunda sensación de paz. El encuentro con la serpiente y la interacción con el ranchero le habían enseñado algo invaluable, la importancia de observar, respetar y actuar con paciencia en cualquier situación. Mientras caminaban, la mujer comenzó a recordar momentos de su infancia en los que su abuela le enseñaba a interpretar los signos de la naturaleza, a respetar cada ser vivo y a mantener la calma ante lo inesperado. Comprendió que toda su vida había sido una preparación para momentos como aquel, y que la experiencia le daba confianza para enfrentar cualquier situación con atención y serenidad. El ranchero, por su parte, parecía igualmente reflexivo. Cada paso que daba estaba acompañado de una sensación de respeto hacia la mujer y hacia el entorno. Aunque eran desconocidos al inicio del encuentro, ahora compartían un entendimiento silencioso basado en la observación, la paciencia y la cooperación. No era necesario decir mucho, los gestos, las miradas y la atención mutua eran suficientes para mantener la armonía en aquel paseo por el desierto. Finalmente, el sendero comenzó a abrirse hacia un área más amplia, con menos piedras y arbustos bajos. La mujer respiró profundamente, disfrutando de la amplitud y la claridad que ofrecía aquel lugar. La serpiente ya no era visible, y la tensión que había acompañado los últimos momentos había desaparecido completamente. Cada detalle del paisaje parecía celebrar la resolución pacífica de la situación, y la mujer sintió una profunda gratitud por haber podido experimentar todo aquello de manera segura y enriquecedora. Mientras caminaban juntos, la mujer reflexionó sobre lo que había aprendido, la paciencia, la observación, la cooperación silenciosa y el respeto por la naturaleza eran herramientas esenciales que podían aplicarse en todos los aspectos de la vida. Comprendió que incluso los encuentros inesperados podían convertirse en lecciones valiosas si se enfrentaban con atención y calma. El ranchero, notando la expresión de satisfacción en su rostro, sonrió levemente. No hicieron falta palabras, ambos compartían la sensación de haber aprendido algo importante. La mujer miró nuevamente el paisaje, respirando profundamente, y sintió que aquel día quedaría grabado en su memoria para siempre, no solo por la serpiente o la tensión inicial, sino por la conexión silenciosa y respetuosa que habían logrado con otro ser humano y con la naturaleza que los rodeaba.